Hemos estado leyendo algunos versos en esta mañana y hemos leído también el Salmo 103 y ahora vamos a leer un par de capítulos más para que nos vayamos bien comidos a casa. Pues vamos a leer estos dos capítulos y después pediremos al Señor que nos hable una vez más. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien me ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. De las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Señor, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete, por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia.
cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Señor, qué palabras tan tremendas que acabamos de leer. Cuando te contemplamos a ti nos maravillamos. Cuando nos contemplamos a nosotros mismos y a tu pueblo, nos asustamos. Pero gracias porque tu misericordia prevalece, Señor. Te pido que nos ayudes en esta mañana a examinar estos versos y poder recibir de ti aliento y fuerza para seguir adelante hasta el día que tú vengas a buscarnos, Señor. Te pido que tú me uses, Señor, y todo aquello que me has estado mostrando estos días, que lo pueda transmitir con fidelidad, Señor, que tú bendigas a tu pueblo aquí en Cambrils, que tú lo hagas crecer y multiplicarse, Señor, y que en todas estas actividades en las que ellos te estarán anunciando, Señor, que tu evangelio se esparza por todo este lugar, Señor. Úsame en esta mañana, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues he querido unir el 63 y el 64 porque como habréis estado leyendo, prácticamente el 64 empieza a mitad del 63. Lo que pasa que aquí no, como dicen algunos, el escribano, no tanto Isaías, sino el que puso los capítulos y los versículos, dice que iba montando en un burro y cuando el burro se paraba a comer alfalfa, entonces aprovechaba para poner un capítulo. Y aquí debía parar el burro a comer o algo en mitad del 63 y puso el 64. Sabemos que los versículos y los capítulos no son inspirados, no son originales, pero nos ayudan porque así podemos encontrar más fácilmente esos pasajes que como estaba leyendo nuestro hermano Josep, nos ayudan y nos llenan de fuerza para seguir adelante.
Así es que, pues bueno, hoy le he titulado Los 3 días. Los 3 días. Y ayer me acordaba de una película que no sé si algunos de vosotros habéis visto, que tiene un título parecido. Es un matrimonio que parece que a ella la acusan sin tener todas las pruebas, la acusan de un asesinato allí en Estados Unidos, que allí pasa de todo, y la meten en la cárcel, injustamente. Y entonces el marido habla con varias personas y le dice, se la van a llevar a una prisión de estas donde ahí se va a pudrir en vida, y si quieres sacarla de aquí antes de que se la lleven, tienes 3 días. Si sigues fielmente mis instrucciones, pues puedes conseguir llevártela y luego marcharte a algún sitio donde no te encuentren. Creo que la protagoniza Gerald Butler, que a algunos de vosotros ya os sonará por la película de los 300, entre otras. Y bueno, una película entretenida, digámoslo así. Pero yo aquí, cuando observaba estas cosas, pues vino a mi mente precisamente esto, 3 días que se reflejan en este pasaje. Como dice Eclesiastés, hay un día para cada cosa, hay un tiempo para cada cosa. Todo tiene su tiempo, dice en el capítulo 3. Y todo lo que se quiere debajo del sol, debajo del cielo, tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y ahí sigue con una larga lista de tiempo para hacer una cosa. A veces es tiempo de hacer una cosa y a veces es tiempo de hacer otra. Y encontramos también en estos versículos, cuando el Señor Jesús se presenta allí en la sinagoga y lee el libro de Isaías, ¿os acordáis? Ya estuvimos leyendo acerca de esto. Y él presenta su ministerio y comienza a leer en aquellos versos tan interesantes diciendo que ha llegado su momento, ha llegado el tiempo en que sean liberados los que están cautivos, y de repente todos aquellos que estaban escuchando se quedan perplejos porque para su lectura y dice, esto se acaba de cumplir hoy. Y ellos esperaban que mencionara el día de la venganza, el día de la venganza de Jehová, porque era el anhelo de su corazón. Estaban hartos de los romanos, que los habían oprimido durante tanto tiempo, y antes que ellos los griegos ya llevaban mucho tiempo así, y esperaban que llegara su Mesías libertador y que los sacara del yugo romano, y de repente llega Jesús, que se presenta como el Mesías, y justo cuando va a decir que estaban como, yo creo que estaban con ganas de leerlo y de decirlo todos a coro, ¿no? Y de repente Jesús se para y dice, esto es lo que se va a cumplir ahora. ¿Pero cómo? Pues bien, como decía antes, hay tiempos y días y horas para cumplir, y Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dice también en Eclesiastés, en tu tiempo, en su tiempo Dios todo lo hizo hermoso. Así es que, siguiendo en esta misma idea, vamos a ver aquí 3 días. 3 días o 3 tiempos limitados en que uno se decide o algo se presenta o algo va a ocurrir. Y bueno, como ya os he dado bastantes pistas, pues vamos a volver a estos versículos y ver de qué nos habla aquí.
En primer lugar, nos habla del día de la venganza. Nos habla del día de la venganza. Y lo dice así, literalmente. Dice en estos primeros versículos, en el verso número 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y esto es precisamente de lo que habla aquí. Como decía antes, ya lo estuvimos leyendo, este pasaje comenzamos, por así decirlo, a leerlo en Isaías 61. El día de la venganza, el día de la salvación llegó con Jesús, pero el día de la venganza está por venir. Y aquí el Señor lo anuncia y dice, el tiempo ha llegado, el día ha llegado. Vemos aquí Isaías o el vocero en ese momento ve a alguien que se acerca, a alguien que nos dice que es un varón y que lleva, al menos cuando se lo mira así a lo lejos, con un vestido rojo, con unas vestiduras rojas. Nos dice que viene de Edom. Edom quiere decir rojo. Y muchas veces a Edom se le viene a identificar con el hermano enfadado, con el hermano que quiere, que procura su mal contra Jacob, su hermano. Entonces dice que este hombre poderoso, con un vestido espléndido, con un caminar poderoso, y se presenta como aquel que habla en justicia y que es poderoso en salvar. ¿Quién puede ser? Nadie más sino el Señor. El Señor, podríamos decir, en persona, en carne y hueso, se presenta y dice que viene para salvar. Y entonces, cuando se fija un poco más el escritor, se da cuenta de que su vestido, su ropaje, no es que sea de color rojo, sino que está manchado de sangre. Completamente está empapado en sangre. Y dice que ha estado pisoteando el lagar. Como en aquel tiempo se acostumbraba a hacer, se ponían las uvas dentro de aquel depósito grande y ahí se sacaban los zapatos y ahí se ponían a pisotear las uvas. Y el borde de los vestidos que llevaban se empapaba un poco con el jugo de la uva. Pero es que en este caso dice que su vestido es completamente rojo. Y este lagar es el lagar de la ira, como iremos viendo en este pasaje. Además nos dice que se queda sorprendido. Aquí es todo, digamos, es una representación. Dice que se queda sorprendido porque ha tenido que pisotearlo él solo. No había nadie con él. Pero dice, pues yo solo me basté. Mi brazo, la fuerza de mi brazo me ayudó para ejecutar la ira. Y esto a veces a nosotros nos sorprende. Nos sorprende como cristianos y otras veces a los no cristianos también. Cuando hablas con ellos y les dices que habrá un día de ira y de venganza, se sorprenden. Y dicen, pero Dios se va a vengar. ¿Pero acaso Dios no es un Dios bueno y que hace todo, procura el bien para todo el mundo? Pues Dios es un Dios justo. Dios
comparándolo con otro personaje que viste de rojo, no es Papá Noel. Dios viene para ejecutar justicia. Y para Dios la venganza y la justicia es lo mismo. Para los hombres no. Cuando un hombre se venga, va mucho más allá de la justicia. A veces se toma la justicia por su propia cuenta. Otras veces se pasa incluso de lo que debería ser simplemente lo justo. Pero cuando Dios ejecuta su justicia, cuando Dios hace el juicio y pronuncia la justa sentencia que esas personas, los malos, deben recibir, entonces es cuando se está haciendo esta venganza. Esta venganza. Es como podríamos hacer una pequeña comparación, pero solo muy pequeña, como cuando viene la familia de una persona que ha sido asesinada o le han hecho cualquier injusticia y se presentan en el día del juicio esperando que el acusado reciba su merecido. Y cuando el juez pronuncia su sentencia justamente, entonces, repito otra vez, entonces la venganza se cumple. ¿Por qué? Porque ha recibido lo que se merecía. Y eso es de lo que habla el Señor cuando habla de esta venganza y de esta ira. Porque el Señor también se aira. El Señor también se enfada. Y cuando llega el día, pues Él ejecuta esto y lo hace con ira. ¿Cuándo será este día? Algunos se preguntarán, ¿realmente se llegará un día así? ¿Se cumplirán estas palabras? Pues si vamos al último de los libros de la Biblia, hay dos pasajes concretamente que nos hablan del lagar, de la ira y de la venganza. Uno de ellos está en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer brevemente estos versos. En el capítulo 14 encontramos en el verso 18: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Los frenos de los caballos, donde tienen las bridas, a una distancia de unos 300 kilómetros a la redonda. Imaginaros la magnitud. Pero ¿quién pisa el lagar? ¿Quién ejecuta esto? Pues tenemos que avanzar hasta el capítulo 19. Todo en la palabra de Dios se cumple. Y en el verso 14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de Dios y de la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegará un día en el que las naciones y aquellos que han hecho mal y que no han querido seguir al Señor, y que a lo mejor algunos de nosotros en nuestra carne hubiéramos querido ver que los ajusticiaban aquí, y eso no ocurrió. Llegará un día en que ellos serán las uvas de este lagar, y que la ira y la justicia y la venganza del Señor caerá sobre ellos. Como decía antes, a diferencia de lo que los hombres podemos llegar a pensar, la venganza del Señor es muy diferente. La venganza del Señor es la ejecución de la justicia plena para todos los malvados. Así es que encontramos en primer lugar el día de la ira. Y a la siguiente parte le he querido poner el día de la conmemoración. El día de la conmemoración. Aquí nosotros conmemoramos, hablábamos antes acerca de la sangre, conmemoramos cuando celebramos o conmemoramos la Santa Cena y recordamos cómo la sangre de Jesús se derramó en la cruz por nosotros y cómo su cuerpo fue partido. Pero también podemos conmemorar muchas otras cosas. Podemos recordar, como leemos en estos versos, que aquí el profeta toma la decisión frente a todo esto de recordar las misericordias y las alabanzas que el Señor nos dio, que dio a su pueblo. Fijémonos en estos versos cómo una y otra vez se repite esta palabra, misericordia. Misericordia. Y lo utiliza con diferentes sinónimos, las misericordias, las alabanzas, sus beneficios, sus piedades. Podemos elegir quedarnos postrados, quedarnos lamentándonos delante de diferentes situaciones, o podemos recordar todos los beneficios que el Señor nos ha dado, que son muchos y muy grandes. Fijémonos en su mirada bondadosa, algo que me llamó la atención, no sé si a vosotros también os ha llamado la atención. Dice en los versos 8 y 9, porque ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. ¿Habéis mentido alguna vez? No, ¿verdad? Ahora estoy mintiendo yo. Es como si el Dios, el Padre, se hubiera puesto unas gafas. Se hubiera puesto unas gafas que mira a través de la sangre de Jesús. Y nos mira con mirada bondadosa y decide ser nuestro Salvador. Así como lo decidió en ese momento con el pueblo de Israel. Aquí encontramos como una serie de contradicciones o de contrapartidas, porque vemos, por un lado, todo lo que
hizo Israel y después Judá, y cómo el Señor los cuidaba y los bendecía una y otra vez, y ellos se rebelaban una y otra vez. Sin embargo, Isaías decide quedarse con la parte buena. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Una y otra vez, hasta que llega Isaías 53, como estaba diciendo, y cómo literalmente el mismo Señor Jesús cumple este cargar con todas sus angustias, cargar con todos sus pecados y recibir la aflicción que realmente ellos debían haber recibido, que realmente nosotros debíamos haber recibido. Él, angustiado en sus angustias, los salva, los redime y los levanta. Pero aquí la palabra de Dios, como estaba diciendo, la palabra de Dios, algo tremendo que tiene es que no esconde nada. No solamente cuenta cosas bonitas acerca de Dios y acerca de su pueblo, cuenta las realidades tal y como son. También se acuerda del mal comportamiento de su pueblo de Israel. Recuerda su rebeldía que le llevó al enojo. ¿Qué padre no se enfada con su hijo cuando éste se porta mal? Cuando hace cosas que no debería hacer. Pues esto es lo que nos dice aquí. Lo lleva hasta el punto, dice, de llegar a luchar en su contra. Pero luego vuelve a acordarse de cómo obró con ellos cuando estaba con Moisés, cómo los sacó de Egipto, cómo fueron guiados, cómo fueron cuidados, cómo fueron pastoreados mientras estaban atravesando aquel desierto. Y dice, haciendo así su nombre aún más glorioso, porque mostró su gloria en medio de Israel y mostró su gloria en medio de todos los pueblos por los que pasaba el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que hacer memoria también. Hacer memoria de todas las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. El salmista dice, cuán grandes son tus maravillas. Si tuviera que enumerarlas, no podría hacerlo porque son tantas las cosas que ha hecho el Señor. Y recordar también cuántas veces le hemos fallado. Pero el Señor, en su misericordia, nos vuelve a recibir. Aquellos que llevamos más tiempo en el Señor, en muchas ocasiones, cuando vienen dificultades, ya no solamente hacemos ejercicio de fe, en algunas ocasiones nos basta con hacer un ejercicio de memoria, de cómo el Señor en ocasiones anteriores ya nos ha estado ayudando y esta vez lo volverá a hacer, porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos ama y, como dice aquí, un Dios glorioso. Necesitamos fe y necesitamos ejercitar nuestra memoria. Como antes leía nuestra hermana, no te olvides de ninguno de sus beneficios. De ninguno. Y otra reflexión a que quiero llevaros, antes de terminar este punto, vamos a dar un bonus extra. No sé si os habéis fijado al final
de esta parte en la que está hablando acerca de Moisés, cómo menciona varias veces al Espíritu del Señor, al Espíritu de Jehová. Dice que enojaron a su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios se enoja, tiene sentimientos, es una persona. Y luego dice que el Espíritu de Jehová los pastoreó. O sea que tiene habilidades, tiene trabajos, entre otras cosas. Insisto, el Espíritu del Señor es una persona. Es la tercera persona de lo que venimos a llamar Trinidad. Aunque sí, ese nombre no aparece en la Biblia, pero sí nos dice que hay tres personas que son un solo Dios. ¿Todavía piensas que puede ser una mera fuerza como la electricidad? La electricidad no se enoja. La electricidad no pastorea ni cuida. La electricidad produce luz o te da calambres, pero nada más. Recordemos al Espíritu del Señor, como Él nos cuida constantemente. Y en tercer lugar, tenemos el día de la oración. El día de la oración. Aquí, a partir del verso 15, Isaías levanta una oración. Una oración que en ocasiones está él solo orando y en otras ocasiones se identifica con su pueblo. Con su pueblo. Es el clamor del profeta. Y en cierto modo nosotros también tenemos que tomar la decisión de estar orando y clamando cada día. Y poder decir como él mismo comienza diciendo, mira desde el cielo y contempla desde tu gloriosa morada. Isaías comienza con preguntas. ¿Dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? Pero así como muchas veces los salmistas comienzan así, pero después hay un tiempo de reflexión, hay un Shelah, y después comienzan a reflexionar y darse cuenta de que Dios es mucho más grande que sus pensamientos y que sus preguntas. Así que acaba reconociendo que Dios es el Padre de Israel y es su Redentor. Y como Padre a veces tendrá que disciplinar, pero que no los dejará abandonados, sino que los redimirá. Acordaros de la figura del Redentor, ese pariente lejano que venía a buscar a aquel que había tenido que venderse hasta él mismo y vivir como esclavo. Y venía ese pariente y lo compraba con su propio dinero para darle la libertad. Así dice, tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro Redentor. Y luego él mismo se da cuenta, y algo que no sé si os ha llamado también la atención aquí, en los versos 17 y 19, al 19 dice, ¿por qué, Señor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¿El Señor endurece los corazones? Pues cuando uno persiste en endurecerse, al final el Señor acaba endureciendo más su corazón. Esto ocurrió ya con Faraón. Moisés fue una y otra vez, deja salir a mi pueblo, dice el Señor. Deja salir a mi pueblo. Y endurecía su corazón y se resistía. Hasta que al final el Señor endureció su corazón. Y perseveró en este endurecimiento hasta que cuando ya finalmente dejó salir a Israel, todo Egipto estaba destruido. Y además se llevaron
todas sus alhajas, todo su oro, y se lo dieron, pero vamos, corriendo, lo que quieras, te doy lo que quieras, pero iros de aquí, decía la gente, queremos sobrevivir. Y aquí nos descubre algo muy triste, y es que el pueblo de Israel había endurecido su corazón al temor del Señor, hasta que el mismo Señor les dice, pues si esto es lo que queréis, esto es lo que vais a tener. Un corazón endurecido hasta que llegue el día, como dice en Jeremías, que llegue a transformar vuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Así es que sí, acabaron perdiendo todo lo que tenían también el pueblo de Israel en manos de desconocidos, en manos de invasores que se lo llevaron. Y así llegamos al capítulo 64, y aquí hay nuevamente un clamor de Isaías que dice, si rompieras los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. A veces el tiempo aquí es un poco difícil de traducir. En unas ocasiones se traduce como en un imperativo y en otras ocasiones se traduce como si fuera en un pretérito, en el que nuevamente vuelve a recordar cómo el Señor descendió e hizo grandes cosas, pero es que Isaías desea que lo vuelva a hacer. Desea que el Señor descienda y acabe con todo ese mal. Así como intervino para ayudar, dice, a los que practicaban la justicia. Pero también dice que el Señor vino por causa de sus pecados. El Señor se enojó. Y ante esto encontramos una pregunta angustiante en el capítulo 64, verso número 5. ¿Podremos acaso ser salvos? Aquí Isaías se identifica con el pueblo y dice, después de todo lo que hemos llegado a hacer, ¿habrá todavía salvación para nosotros? Yo no sé si alguien de aquí, en esta mañana, o alguien que está viendo esto por internet, o lo verá dentro de un tiempo y se está preguntando lo mismo. Después de todo lo que he hecho, ¿habrá salvación todavía para mí? Sigamos leyendo y después te contesto a esta pregunta. Hay un contraste, como decía antes, muy grande. Dice, tú eres nuestro Padre y nosotros, verso 8, nosotros somos barro. Estamos en tus manos, lo que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer, pero por favor, no te enojes en sobremanera, dice. Fíjate cómo ha quedado todo ha quedado arrasado. Jerusalén, la grande, la que había sido, la que tú habías elegido como tu morada, ha quedado todo destruido. Ya no queda nada. Y vuelve a hacer otra pregunta en el verso número 12, y con esto ya terminamos. Dice, ¿estarás quieto, oh Señor, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás en sobremanera? ¿Hay todavía oportunidad de perdón? Bueno, si fuera malo, os diría, tenéis que esperar hasta el próximo mes de septiembre, que tendremos la oportunidad de leerlo en el capítulo 65. Pero
Voy a hacer como llaman hoy día, voy a hacer un poco de spoiler. Os voy a contar el final de la película. Hay esperanza en el Señor. Hay siempre esperanza en el Señor. En el hombre, no. En una ocasión le preguntaron los discípulos a Jesús, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Cuando se estaban refiriendo a aquel hombre rico que se marchó con su dinero en lugar de seguirle a él. Y el Señor Jesús que le responde, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza para todo aquel que acude con clamor, con súplica, reconociendo toda su maldad y presentándose simplemente diciendo, mira, aquí estoy, lo que soy, solamente imploro tu misericordia. Cuando nos presentamos así delante del Señor, el Señor dice, yo elijo perdonarte. Ya lo hice con mi Hijo Jesucristo el día que morí en la cruz. Así es que os recuerdo estos 3 días, estos 3 puntos, y con esto finalizamos este tiempo. El día de la venganza de Dios no es una venganza cualquiera. La venganza de Dios es justicia. Justicia. El segundo punto, la conmemoración. El día de la conmemoración, el acordarnos de Dios nos hace bien. No solamente cuando estemos aquí celebrando la Santa Cena, acordémonos de todas las bondades que nos dio el Señor. Y en tercer lugar, el día de la oración, podemos orar a Dios, podemos implorar su perdón. Y nuevamente te digo, si tu pregunta es en esta tarde, ¿podré recibir el perdón del Señor? Si tú clamas a Él, Él te perdonará. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?